Hola, yo soy Terror en tu barrio. Esta historia que a continuación relataré es un caso verídico. Cabe mencionar que al decir asesinos seriales, al instante se nos viene a la mente Dennis Rader, Lawrence Whitaker, Roy Norris. Pero ahora hablaremos de asesinos seriales en la Ciudad de México. Nos trasladaremos a 1930 al estado de Jalisco, México, y viajaremos por Guanajuato, un lugar que en un tiempo fue el escenario de masacres, violaciones y muchas cosas aterradoras. Hoy les contaré la espeluznante historia de las Poquianchis. Cabe mencionar que el nombre de las Poquianchis, estas mujeres malvadas, viene después de que ellas se dedicaran a esto. Ellas primero empezaron con su nombre nada más, su nombre normal. El apodo de las Poquianchis vino después, al transcurso de esta historia. Ustedes se darán cuenta por qué obtuvieron el apodo de las Poquianchis. Pues damos inicio con esta historia y espero les guste. Las Poquianchis fueron un grupo criminal conformado por 4 mujeres. Estas mujeres provienen de una familia de bajos recursos económicos, pues no muy bajos, porque al parecer su padre tenía dinero. ¿Por qué? Porque él era comandante de la policía en el pueblo donde nacieron estas 4 hermanas. Más sin embargo, con el transcurso del tiempo, la hermana mayor, Delfina, empezó a tener amoríos a escondidas con una persona mucho mayor en edad que ella. Al darse cuenta su padre, pues enfurecido, un día el papá de estas 4 personas tuvo que salir fuera a una diligencia, pero al pensar que su hija quedaría sola en manos de este malvado con el que ella salía, pues decidió encerrar a su hija en una celda. Me imagino que solo por el tiempo en lo que regresaba él. Mas sin embargo, él salió a la diligencia, se le olvidó su hija encerrada, y como el padre tenía negocios obscuros, negocios chuecos, pues fue arrestado y ya no pudo sacar a su hija de donde la tenía encerrada. Al parecer nadie se dio cuenta cómo salió ella de esa celda. Bueno, pues esto es que les estoy platicando, eso es antes de que estas mujeres empezaran a hacer sus negocios obscuros, negocios chuecos, negocios muy bajos. Pues vamos a empezar a contar y nos vamos a trasladar a 1945. Las hermanas Delfina, María de Jesús, Luisa y Carmen, con apellido González Valenzuela, al morir sus padres, les dejaron una pequeña herencia, con la cual Delfina decidió iniciar un negocio que para ella le parecía seguro, le parecía eficaz ese negocio que le iba a dejar buenas ganancias. Mas sin embargo, uno se imagina que el negocio que ella pensaba poner, no sé, podría ser una tiendita de abarrotes, una tortillería, cualquier negocio que se nos viene a la mente a cada uno de nosotros. Mas sin embargo, su negocio se trataba de una cantina. Esta cantina fue puesta en el Salto de Juanacatlán, en el municipio de Jalisco, en la que además se ofrecían tragos, y en esos tragos iban incluidos los servicios de jóvenes que se prostituían. Y como el negocio echaba bien, se extendieron hasta Lagos de Moreno, Jalisco, pero ahora con un servicio extra, que era la renta de cuartos para que las parejas tuvieran encuentros carnales. El negocio iba creciendo tanto que Delfina contrató a su hermana Carmen, para que le llevara la contabilidad. Delfina convenció a su hermana Carmen para legalizar el negocio y después obtener los permisos necesarios para poder seguir, entre paréntesis, legalmente con los negocios. Para esto instalaron un burdel. Este burdel llevaba por nombre Guadalajara de Noche. Era el burdel más famoso en esos tiempos, allá en esa zona. Delfina, la hermana mayor, tenía un hijo que se encargaba de supervisar a las jóvenes, de controlar la seguridad del lugar, de controlar a las chicas, y también él se encargaba de sobornar a las autoridades para que no les clausuraran el lugar. Pero un día no les funcionó el pago, o sea, no tuvieron para pagarle a las autoridades, pues ellos decidieron cerrarles el lugar. Cabe mencionar que al hijo del Delfina le apodaban el Tepo. Cuando llegaron las autoridades a cerrarles el lugar, el Tepo, hijo de Delfina, respondió enfurecido, sacando un arma de fuego, pero los agentes de la policía inmediatamente lo acribillaron ante su madre. Este suceso desencadenó las ganas de venganza de Delfina,
y comenzaron a contratar a militares para encontrar a los responsables del asesinato de su hijo. Y de esa manera iniciaron con una serie de asesinatos a los policías que estuvieron involucrados. Debido a esa situación, las hermanas decidieron mudarse a Guanajuato con María de Jesús, otra de las hermanas González, quien también tenía sus negocios de prostitución. Cuando se reunieron, decidieron unir sus capitales e iniciar un nuevo negocio. Y así fue como nació el burdel, La Barca de Oro, en León, Guanajuato. Delfina contrató a militares para buscar a todos los involucrados en el asesinato de su hijo. Ahí en La Barca de Oro, en Guanajuato, en esa zona, la prostitución no era ilegal, así es de que no tenían problemas para operar. Viendo el éxito de La Barca de Oro, abrieron otro burdel con el ya conocido nombre de Guadalajara de Noche. El local de La Barca de Oro, escuchen bien por qué les decía que ellas, su apodo no era de las Poquianchis. Aquí es donde viene, aquí es de donde proviene el nombre de las Poquianchis, el sobrenombre de los Poquianchis. La Barca de Oro pertenecía a un hombre que le apodaban el Poquianchis, por eso que automáticamente se les adjudicó el apodo de las Poquianchis ahí, por esta persona, del hombre que se llamaba, le apodaban el Poquianchis. Aunque a ellas pues no les gustaba y no era de su agrado que les empezaran a decir las Poquianchis. La otra hermana, llamada Luisa, también tenía sus propios negocios de prostitución en Tamaulipas, y ella se comunicaba con sus hermanas acá en el estado de Guanajuato, pidiéndole que les mandaran mercancía. Nos daremos cuenta que al decir que les mandaran mercancía era pues pedirle chicas de las que ellas tenían, se las pedían para trabajarlas ahí en el estado de Tamaulipas. Los burdeles iban muy bien, iban trabajando muy bien, les generaba muchas ganancias. Pero en 1962 las autoridades decidieron cerrar todos los burdeles de las cuatro hermanas. Entonces, ellas compraron el rancho Loma del Ángel y lo transformaron en un prostíbulo. Para que este negocio funcionara, las cuatro hermanas, las Poquianchis, iban a los pueblos vecinos de ahí de los alrededores, a buscar jovencitas, de 12, 13, 14, 15 años, que con ayuda de alguno de los padres se las traían, ya que ellas les ofrecían una buena cantidad de dinero. Y como en aquel entonces la gente era muy humilde, muy pobre, pues aceptaban con, pues se podría decir, con vender a sus hijas. También ellas contaban con hombres que trabajaban para las Poquianchis. Si los padres no aceptaban que sus hijas se fueran voluntariamente con ellas, las secuestraban y se las llevaban. ¿Qué más le quedaría a un padre en aquel entonces más que decir llévesela? A otras chicas las engañaban diciéndoles que se las iban a llevar a trabajar como empleadas domésticas. Ya estando en el burdel, las examinaban y los ayudantes se encargaban de violarlas. Después las bañaban con agua fría, ya después de satisfacer todas sus, no quiero decir la palabra, las vestían, las arreglaban, las pintaban, para que cuando llegara la noche atendieran a los clientes de los prostíbulos. Cabe mencionar que los clientes eran policías, eran gente de gobierno, eran gentes importantes los clientes. También cuando las chicas, las jóvenes, ya no eran útiles para ellas, que esto era cuando ellas cumplían los 25 años, ya no eran útiles en el negocio, ya no servían para ello. Después de llegar a esa edad, las mandaban con un verdugo que se encargaba de dejarlas sin comida y las golpeaba hasta dejarlas totalmente débiles. Algunas de ellas llegaban a comerse, no me atrevo a decir la palabra porque se escucharía muy dura, pero se comían, me quedaré callado, no lo diré. Me imagino que ustedes han de pensar y se lo han de imaginar qué es lo que se comía. Cuando ellas les llevaban sus alimentos, si no se lo comían, les arrojaban la comida al piso y del piso tenían que comerse la comida. Luego de esto, ¿saben qué es lo que hacía el verdugo? Las subía a la parte de arriba de la casa y las dejaba caer desde arriba para que perdieran la vida. Después de eso, las enterraba. Algunas de ellas fueron enterradas vivas. También ellas fueron torturadas. Si faltaban a una de las reglas
de las poquianchis o del verdugo o de los trabajadores. Las arrodillaban totalmente desnudas, les echaban agua fría y en las manos les ponían 2 piedras. Y pobre de ellas si bajaban las piedras. Eran golpeadas por el verdugo. ¿Se imaginan la tortura que les ocasionaban a estas personas? Pues en verdad, no quiero ni pensarlo. Y así fue como nació el burdel La Barca de Oro en Guanajuato. Ahora, si a alguna de las muchachas, de las chicas salían embarazadas, las hacían abortar, si es que eran de las que dejaban buena ganancia. Esa era una suerte que muchas de ellas tuvieron, que como dejaban buena ganancia, me imagino que eran bellas, solamente las hacían abortar. Cabe mencionar que los abortos los hacían ahí mismo en las casas donde ellas trabajaban. Ahora, si alguno de los niños alcanzaban a hacer, lo asesinaban y enterraban en el rancho, a excepción de uno que mantuvieron vivo para vendérselo a un cliente. Pero ¿saben para qué? ¿Saben para qué quería ese bebé? Ese cliente, él lo quería solamente para experimentar con el bebé. Mas sin embargo, los policías y militares se mantenían callados y hasta cuidaban del negocio a cambio de tener los servicios sexuales de las chicas. Después, alguien les comentó que si hacían ritos satánicos, podrían obtener más ganancias. Estos ritos consistían en colocar una estrella de 5 puntas formada por velas. Después, sacrificaban a un gallo y las hermanas se desnudaban para bañarse en la sangre del animal. Luego, desnudaban a las niñas nuevas, quienes eran violadas por los ayudantes de las poquianchis, mientras ellas veían la escena con carcajadas. El siguiente paso del ritual era que metieran un animal al lugar y hacían que las jovencitas hicieran actos zoofílicos para después comenzar una orgía en la que las hermanas participaban. ¡Qué horrible! Tiempo después encontraron otro negocio macabro también, muy macabro. ¿Saben qué hacían estas mujeres? Vendían la carne de las prostitutas, de las chicas, por kilo en el mercado. En el año de 1964, Catalina Ortega, una de las víctimas, logró escapar e ir con las autoridades a denunciar los hechos. Ella tuvo la fortuna de que esos policías no pertenecían al grupo corrupto, al grupo de cómplices de las poquianchis. Decenas de policías llegaron al rancho y arrestaron a algunos de los responsables, pero también se encontraron con las jóvenes desnutridas, enfermas y torturadas, encerradas en un cuarto del verdugo. Después de capturadas por la policía por ser responsables de más de 100 asesinatos, las autoridades trasladaron a las poquianchis a Irapuato para dictarles sentencia. Bueno, en mi experiencia, en lo que yo sé de las poquianchis, 100 asesinatos fueron pocos, en verdad. Fueron pocos. Para mí fueron más de 200 asesinatos. Porque cabe mencionar que mataron a muchos niños. Pues para mí sí fueron más de 200 asesinatos los que tuvieron las poquianchis. Bueno, pero sigamos. Bueno, pues la sentencia. Escuchen bien cuánto fue la sentencia. Yo les hubiera dado 10 cadenas perpetuas. Pero las autoridades mexicanas solo le dieron 40 años de prisión. Años después, María de Jesús salió de la cárcel y desapareció, sin dejar rastro alguno. Carmen murió de cáncer dentro de la cárcel. Luisa fue arrestada en Tamaulipas y terminó recluida en un manicomio. Escúchenlo bien. Le fue bien a esa mujer. Quedó solamente en un manicomio. Delfina murió en una dolorosa agonía. Después de que un albañil, oigan bien cómo murió esta mujer, la hermana mayor. Después de que un albañil dejara caer una cubeta de mezcla sobre su cabeza por accidente. Y así fue como terminó. La muerte de Delfina fue muy curiosa. Se encontraban en su celda unos albañiles haciendo trabajos de remodelación. El albañil tenía un andamio donde tenía una bandeja, un bote, no sé cómo les llamen, de mezcla. Es donde se pone la mezcla.
Después, el bote de la mezcla, por accidente, cayó en la cabeza de esta mujer. Y así fue como terminó la tortura de las víctimas de las Poquianchis. Pues, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció esta historia tan terrorífica? Pues amigos, espero les haya gustado esta historia. Vamos a seguir trayéndoles más historias. Si esta historia les gustó, por ahí denle like. Suscríbanse al canal, amigos, ya que acabo de comenzar a mi canal. Les encargo que se suscriban, que compartan mi canal con los amigos, los parientes, familiares. Un like de ustedes me ayudaría mucho en mi inicio con este canal. Por aquí nosotros, el equipo de terror en su barrio, también tenemos investigaciones en lugares donde hay eventos paranormales. Nos metemos a panteones, hospitales abandonados, casas abandonadas, donde hay mucha cosa paranormal. Nosotros traemos historias de todo. Así es de que les encargo por ahí que se suscriban, le den like, denle click a la campanita de notificación para que YouTube les lleve los videos cada que subamos uno. Bueno, pues amigos, yo soy su amigo Terror en tu Barrio y espero esta historia les haya gustado. Y recuerden, no estamos solos.